Bien, entonces continuando con dominio de una función, había mencionado anteriormente que cuando teníamos una función polinomial, su dominio siempre eran todos los números reales, no había ningún problema. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría en esta función? Si llega el momento de sustituir algún valor de x, ¿qué pasaría si me diera un valor como este? Por ejemplo, sustituyo un valor por un decir 2, y al sustituirlo en una función obtengo algo como esto. Por ejemplo, 5 entre 0. En este caso, bueno, si no tenemos a lo mejor los conocimientos básicos de álgebra, pensaríamos que al dividir 5 entre 0, el resultado sería 0, pero no. La división entre 0 no existe, no está definida. No podemos dividir entre 0. Esto de hecho lo podemos comprobar al momento que en una calculadora o en una computadora ponemos una división sobre 0. Ojo, no confundir esta operación con esta. No es lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, este valor que este valor. Aquí al dividir 0 entre 3, pues esto nos daría 0. Y este valor sí existe. Pero aquí cuando dividimos entre 0, su valor sería indeterminado. No lo podemos saber. Entonces puede existir en esta función un valor de x que al momento de sustituirlo nos dé algo como esto, una división sobre 0. Entonces, ¿cómo puedo saber con qué valor nos da una división sobre 0? Pues hacemos lo siguiente. El denominador, que en este caso es 3x más 15, vamos a igualarlo a 0. Y entonces lo que vamos a hacer es despejar la variable x. 15 que está sumando, lo pasamos al otro lado restando. Y lo 3 que está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Entonces menos 15 entre 3 nos daría menos 5. Significa que cuando x toma el valor de menos 5, ¿qué sucedería? Pues sería 3 por menos 5 nos daría menos 15. Menos 15 más 15 daría 0. Observamos que nos da una división sobre 0. Significa que este valor de x no lo podría tomar. ¿Por qué? Porque nos da una división sobre 0. Podría tomar cualquier otro valor de la recta numérica, pero no el menos 5. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto x igual a menos 5. O en forma de intervalo se puede escribir paréntesis, menos infinito, menos 5, paréntesis, unión, abrimos paréntesis, menos 5, infinito. Aquí lo que nos está indicando el paréntesis es un intervalo abierto. Esto es que si tenemos la recta numérica, podemos tomar valores desde el menos infinito hasta valores antes del menos 5. Por ejemplo, el valor de menos 8, menos 7, menos 6, menos 5.5, menos 5.01, pero no el menos 5, porque el menos 5 nos daría división sobre 0, y vemos que eso no existe. Entonces el paréntesis lo que me indica es un intervalo abierto, o sea, significa que no puedo tomar el valor de menos 5, solamente valores que estén cerca, pero no menos 5. Entonces nos brincamos al menos 5 y tomamos valores que estén después del menos 5 hacia el infinito positivo. Por ejemplo, el menos 4.99, el menos 4.5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, 1, un medio, el 2, el 4, el 20, el 50, etc. Eso es lo que me está indicando este paréntesis.
valores cercanos a menos 5, pero sin ser menos 5. Ese también es un intervalo abierto. Entonces cualquiera de las dos formas que lo expresemos en el examen estaría correcto, ya sea en forma de oración o bien en forma de intervalo. Si aquí por error en el examen pusiera que el dominio son todos los números reales, pues obviamente lo sacaríamos mal. ¿Por qué? Porque el menos 5 no lo podemos tomar. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo aquí. Aquí también tenemos una función similar a esta. De hecho, a estas funciones les vamos a llamar. Vamos a ponerle funciones racionales. Que más adelante las vamos a definir formalmente. Pero bueno, adelantándonos a eso, podemos decir que estas funciones se les llama funciones racionales. Una función racional es cuando tengo una división de dos polinomios. Un cociente o división de dos polinomios. Que en este caso, para determinar su dominio, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues al igual que el ejemplo anterior, el denominador tenemos que igualarlo a 0. Y a lo mejor alguien preguntará, ¿y por qué el numerador no? Porque si el numerador me da 0, pues no hay ningún problema. El problema es que el denominador no me dé 0. Porque si el numerador me da 0, pues no hay problema. Ya habíamos visto que, por ejemplo, 0 entre 3 me daba 0. Entonces, por esa razón, solamente analizamos el denominador. Y entonces aquí tenemos varias formas de resolverlo. Una de ellas sería utilizando la factorización. Bueno, se supone que en secundaria y preparatoria ven el tema de factorización. Aquí lo vamos a emplear. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es cuando tengo dos términos, uno más y el otro menos. Y a los dos términos le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Entonces raíz cuadrada de x cuadrada sería x. Raíz cuadrada de 81 sería 9. Entonces ponemos más y menos. Esa sería una diferencia de cuadrados. Y ya que lo factoricé, entonces ponemos que x más 9 es igual a 0 y x menos 9 también es igual a 0. Despejando, 9 que está sumando, lo paso al otro lado restando. 9 que está sumando, aquí lo tengo menos, ahí está. 9 que está restando lo pasaría al otro lado sumando. Significa que si x tomara cualquiera de estos dos valores, o sea menos 9 o más 9, esto nos daría una división sobre 0. Porque menos 9 al cuadrado nos da 81. 81 menos 81 pues es igual a 0. Y 9 positivo al cuadrado también nos da 81. 81 menos 81 también es igual a 0. Por lo tanto, no podemos tomar ninguno de esos dos valores de x. Entonces, sabiendo esto, podemos decir que el dominio de esta función serían todos los números reales, excepto x igual a menos 9 y x igual a 9. O si lo escribimos en forma de intervalo, sería menos infinito, menos 9, paréntesis, unión, se abre paréntesis, menos 9,9, paréntesis, unión, se abre paréntesis, 9, infinito. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Porque si tenemos la recta numérica,
podemos tomar valores que abarquen desde el menos infinito hasta antes del menos 9, sin tomar el menos 9, porque si tomamos menos 9 nos daría una división sobre 0. Después podemos tomar valores que estén entre menos 9 y 9. Por ejemplo, el menos 8, menos 7, el menos 1, el 0, el 1, 2, 3, 4, el 8.8, 8.9, etc. Y después tomar valores que estén después de 9 hacia el infinito. Por ejemplo, el 10, el 11, el 20, el 50, etc. Entonces, cualquiera de las dos maneras que ustedes lo pongan en el examen estaría correcto, ya sea en forma de intervalo o en forma de expresión. Bueno. Otra manera como lo pudimos resolver, en lugar de factorizar, sería despejando la variable x cuadrada. 81 que está restando, lo paso al otro lado sumando. Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada de x cuadrada sería x. Raíz cuadrada de 81 sería más menos 9. Entonces tenemos dos raíces, una positiva y una negativa. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado nos da 81. Y menos 9 al cuadrado también nos daría 81. Entonces, recordar que cuando nosotros calculemos una raíz cuadrada, vamos a encontrar dos valores. Entonces, tener mucho cuidado cuando lo hagamos de esta manera. Porque si aquí se nos olvida y solamente ponemos 9 positivo y no ponemos 9 negativo, pues entonces estaríamos mal. Y una tercera forma, que bueno, esa no la voy a hacer, sería utilizando la fórmula general. La fórmula general cuadrática. Donde en este caso el valor de A, bueno, de acuerdo a la fórmula general, el valor de A pues sería el coeficiente de x cuadrada. En este caso el coeficiente de x cuadrada, aunque no esté escrito, se sobreentiende que aquí hay un 1. Entonces el valor de A sería 1. El valor de B es el coeficiente de x. Como en este caso aquí no hay ninguna x, entonces el valor de B sería igual a 0. Y en este caso el valor de C pues sería la constante, que en este caso sería menos 81. Entonces, sustituyendo A como 1 y C como menos 81 en la fórmula general, también encontraríamos estos dos valores, más 9 y menos 9. Que bueno, de hecho en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo utilizar la fórmula general. Bueno. Y pues bueno, vamos a ver un tercer ejemplo de este tipo de funciones. Tenemos esta función, ejemplo número 6. Aquí, al igual que el ejemplo 4 y el 5, como son funciones racionales, pues tenemos que hacer lo mismo. O sea, el denominador, que es x cuadrada, más 2x menos 8, vamos a igualarlo a 0. Una vez que lo igualamos a 0, pues aquí tenemos varios caminos para resolverlo. Uno de los más rápidos y sencillos, bueno, siempre y cuando sepamos hacer bien el álgebra, sería factorizar. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, donde nosotros teníamos una diferencia de cuadrados, aquí tenemos un trinomio, o sea, tres términos. Un término cuadrático, un término lineal x y una constante, igualado a 0. Lo factorizamos, x y x. Y para factorizar un trinomio, buscamos dos números que al multiplicarlos nos den menos 8 y al sumarlos nos den 2. ¿Cuáles serían esos valores?
pues sería 4 y menos 2. Porque si yo multiplico 4 por menos 2 nos da menos 8. Y si yo sumo 4 con menos 2 nos daría 2 positivo. Y entonces una vez que ya lo factorizamos, pues tenemos que el primer factor, x más 4, lo igual a 0. Y x menos 2 también lo igual a 0. Despejo x. 4 que está sumando, lo paso al otro lado restando. 2 que está restando, lo paso al otro lado sumando. Por lo tanto, si x tomara el valor de menos 4 o de 2, esto nos daría una división sobre 0, lo cual pues obviamente no lo podemos hacer. Esa sería una manera de resolverlo. La otra manera sería con la fórmula general. ¿Cómo es con la fórmula general? Bueno, esta sería la fórmula general. Que bueno, se supone que en preparatoria o inclusive desde secundaria se ve. Nos dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 12. Donde a es el coeficiente de x cuadrada, b es el coeficiente de x y c es una constante. Y todo tiene que estar igualado a 0. En este ejemplo tenemos que el valor de a es el coeficiente de x cuadrada, que aunque no está en ningún número se sobreentiende que aquí hay un 1. Entonces a es igual a 1. B es el coeficiente de x, que en este caso sería 2. Y C pues sería la constante menos 8. Entonces x va a ser igual a menos, paréntesis, el valor de b que es 2, más menos raíz cuadrada de b, que es 2 cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 8, todo sobre 2 por a, o sea 2 por 1. Sería menos 2 más menos raíz cuadrada, 2 al cuadrado sería 4. Menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por menos 8, menos por menos da más, 4 por 8, 32. Sobre 2 por 1, 2. Esto nos daría menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 32 nos da 36 sobre 2. Sería menos 2 más menos raíz cuadrada de 36, 6 sobre 2. Tenemos dos valores de x. Vamos a llamarle x1 y x2. x1 es la raíz positiva. Sería menos 2 más 6 sobre 2. Menos 2 más 6 nos daría 4. 4 entre 2 es igual a 2. x2 sería la raíz negativa. Sería menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 y menos 6 nos da menos 8. Menos 8 entre 2, menos 4. Y podemos ver que los valores de x, 2 y menos 4, son los mismos que obtuvimos acá. 2 y menos 4. O sea que el dominio de esta función serían todos los números reales excepto x igual a menos 4 y x igual a 2. O en forma de intervalo sería menos infinito, coma menos 4, paréntesis unión, paréntesis menos 4, 2, paréntesis unión, paréntesis 2, infinito.
Acuérdense que al momento de hacer el intervalo hay que acomodarlos de acuerdo a cómo está la recta numérica. Así como en el ejemplo anterior, primero está el menos 9 y después está el 9 positivo, pues aquí primero está en la recta numérica el menos 4 y después está el 2 positivo. Entonces cualquiera de los dos resultados sería correcto. O sea que en resumen, cuando tengamos una función racional, o sea un cociente de polinomios, como en el ejemplo 4, 5 y 6, pues hay que analizar el denominador, igualarlo a 0, y a partir de ahí, pues dependiendo cómo sea la función, ver cómo poder resolverlo. En algunos casos simplemente es despejar x, en otros casos usar la factorización, o en otros casos podemos usar la fórmula general. Eso pues ya va a depender del ejercicio. Y bueno, después del corte vamos a ver el último tipo. El último tipo de dominio de funciones que les podrían preguntar en el examen.